Se rieron antes de que ella terminara de hablar. No fue una risa fuerte ni cruel al principio, sino esa risa baja, incrédula, que se desliza como una cuchilla fina y corta más hondo porque pretende ser inocente. La niña huérfana permanecía de pie, con los pies descalzos hundidos en la tierra seca, las manos pequeñas apretando una bolsa de tela gastada. Dentro llevaba todo lo que tenía en el mundo. Frente a ella, el pozo, un agujero antiguo, rodeado de piedras rotas y polvo, olvidado por el pueblo desde hacía años. Decían que estaba seco, que siempre lo había estado, que era una promesa fallida, como tantas otras. ¿Todo eso por ese pozo?, preguntó uno de los hombres conteniendo la risa. La niña levantó la vista. Sus ojos eran grandes, oscuros, cansados para alguien tan pequeña. Asintió en silencio. Entonces se rieron de verdad. Se burlaron sin vergüenza. Algunos se taparon la boca, otros negaron con la cabeza como si presenciaran la escena más absurda del día. Una niña huérfana, sola, pagando todo lo que tenía por un pozo seco, un pozo que no había dado agua en décadas. «Pobrecita», murmuró una mujer. Nadie se lo dijo, pero sí se lo habían dicho, muchas veces, que no valía la pena, que estaba seco, que estaba loca. Aún así, ella estaba ahí, porque cuando no tienes a nadie, cuando no tienes casa ni nombre que alguien pronuncie con cariño, te aferras a lo único que puede darte una oportunidad, aunque todos digan que es inútil. La niña dejó la bolsa en el suelo. El sonido de las monedas chocando entre sí fue débil, casi vergonzoso. Era el sonido de años de pequeños favores, de trabajos silenciosos, de noches de frío y hambre soportadas sin llorar. «Es todo», susurró. El hombre del pozo la miró con una mezcla de lástima y burla. Tomó la bolsa, la pesó con la mano. «No alcanza ni para arreglar la cuerda», dijo. «Pero si quieres tirar tu dinero...» Las risas regresaron. La niña no respondió. Miró el borde del pozo. Desde ahí solo se veía oscuridad, una oscuridad que parecía absorber el ruido, las voces, incluso la burla, y en ese silencio su corazón latía con fuerza, porque había apostado todo. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que empiezan con dolor, pero esconden una esperanza que nadie ve venir. Si alguna vez te sentiste invisible, esta historia también es para ti. La niña no pidió recibo. No preguntó nada más. Simplemente se acercó al pozo y apoyó las manos en la piedra fría. Estaba agrietada, áspera, como la vida que había tenido hasta ahora. El viento levantó polvo. El pueblo seguía con su rutina. Para ellos, aquella escena no era más que una anécdota graciosa que contar esa noche. Pero para ella, y era todo. Había oído historias, susurros viejos, dichos a medias por ancianos que ya no estaban. Decían que el pozo no estaba muerto, solo dormido, que había que creer, que había que insistir. La fe es lo único que les queda a los que no tienen nada. Se inclinó un poco y miró hacia abajo. La oscuridad la miró de vuelta. «Por favor», pensó, sin decirlo. Nadie la escuchó. Nadie, excepto el pozo. Detrás de ella, alguien volvió a reír. «Mírala», dijo una voz. «Cree en milagros». La niña cerró los ojos. Si creer era lo único que le quedaba, entonces creer sería suficiente. No sabía que en ese mismo instante algo profundo, muy profundo, comenzaba a cambiar, y nadie estaba preparado para verlo. Cuando el sol empezó a bajar, la burla ya había terminado. Las risas se apagaron, igual que se apaga una fogata sin leña, rápido, sin dejar rastro. El pueblo siguió su camino. La niña no. Seguía ahí, sentada junto al pozo, abrazando sus rodillas. La bolsa de tela ya no estaba. Tampoco las monedas.
Lo había entregado todo y ahora solo quedaba el silencio. El silencio pesa más cuando estás sola. Pensó en irse. Pensó en caminar sin rumbo, como tantas otras veces. Pensó en aceptar que se había equivocado, que todos tenían razón. Pero algo la detenía, no era esperanza todavía, era más bien una terquedad silenciosa, nacida de tantas pérdidas que ya no dolían igual. Cuando lo has perdido todo, el miedo cambia de forma. El pozo no daba señales, ningún sonido, ninguna gota, solo aire frío que subía desde lo profundo, rozándole el rostro. Se inclinó otra vez. «Si estás vacío, dímelo», susurró. «Pero no te rías de mí». Las palabras se perdieron en la oscuridad. La niña recordó las miradas del pueblo. Recordó cómo la habían señalado. Cómo se habían reído no solo del pozo, sino de ella, de su fe, de su necesidad. La humillación es una herida invisible. No sangra, pero quema. Apretó los dientes. No lloró. Había aprendido a no hacerlo frente a otros. Llorar era un lujo que se permitía solo cuando nadie miraba. El cielo se volvió naranja, luego rojo, luego gris. Tal vez mañana, pensó. Tal vez mañana pase algo. Se levantó despacio. Sus piernas temblaban. No sabía si era por el cansancio o por el peso de la decisión que había tomado. Había apostado todo a algo que no respondía. Antes de irse, apoyó la frente en la piedra del pozo. Y entonces, algo cambió. No fue un ruido fuerte, no fue una explosión, ni una voz del cielo. Fue apenas una sensación, un leve temblor bajo sus manos, como un latido. La niña se quedó inmóvil. Volvió a sentirlo, un pulso, lento, profundo. El corazón le dio un salto, se apartó un poco, miró hacia la oscuridad con los ojos muy abiertos. «¿Hola?», susurró. Nada. Tal vez era su imaginación, tal vez el cansancio, tal vez las ganas de que ocurriera algo. Pero el temblor regresó, más claro, más real. La niña retrocedió un paso, respirando rápido. Por primera vez desde que había llegado, sintió miedo de verdad. No el miedo al hambre o a la soledad, sino a lo desconocido, porque si el pozo no estaba muerto, entonces, ¿qué era lo que despertaba? El viento se detuvo, el aire se volvió pesado, y en el fondo del pozo algo se movió. No era agua, todavía no. La niña no lo sabía, pero estaba a segundos de presenciar algo que haría callar para siempre a quienes se habían burlado. Algo que nadie en el pueblo podría explicar. Algo imposible. Antes de que el pueblo aprendiera a pronunciar su nombre solo para burlarse, la niña había sido simplemente una sombra más entre muchas. Nadie recordaba exactamente cuándo había llegado. Algunos decían que apareció una mañana, sentada cerca del camino, con un vestido demasiado grande y los ojos demasiado atentos. Otros aseguraban que siempre había estado ahí, solo que nadie se había detenido a mirarla de verdad. Lo cierto es que no tenía casa. Dormía donde podía, bajo aleros abandonados, detrás de corrales vacíos, algunas noches junto al horno de pan, cuando el calor aún no se había ido. Aprendió rápido a no estorbar, a no pedir demasiado, a agradecer incluso lo que dolía. Su madre murió cuando ella todavía confundía los recuerdos con los sueños. De su padre no sabía nada. A veces imaginaba que era un viajero, alguien que no sabía que ella existía. Otras veces prefería creer que había muerto también, porque la idea de un abandono consciente dolía más que la muerte. Creció escuchando el sonido del agua, sin tenerla. El pueblo siempre hablaba del agua, de cuándo faltaba, de cuándo sobraba, de los pozos que se secaban, de las lluvias que no llegaban. Para la niña, el agua era más que una necesidad, era una promesa. Donde había agua, había vida. Donde había agua, tal vez había un lugar para ella.
Desde pequeña ayudaba como podía. Llevaba recados, barría patios, juntaba leña, nunca pedía pago fijo, aceptaba lo que le daban, una moneda, un pedazo de pan duro, un gracias, dicho sin mirarla. Con el tiempo aprendió a ahorrar, no en un lugar seguro, porque no tenía ninguno, sino en su memoria. Cada moneda tenía una historia, cada una representaba una noche menos de hambre, un frío soportado sin quejarse, y todas tenían un destino. El pozo. Lo había visto muchas veces, pero siempre de lejos. Los adultos decían que estaba seco, que era inútil, pero los niños contaban otra cosa. Decían que antes, hace muchos años, el pozo había salvado al pueblo durante una gran sequía, que su agua era clara, profunda, distinta. Se secó de golpe, decían los ancianos. Como si se hubiera ofendido. La niña no sabía qué significaba eso, pero algo en su interior se aferró a esa historia como quien se aferra a un hilo invisible. Un pozo que había dado vida no podía estar muerto del todo. Empezó a visitarlo en silencio. Se sentaba cerca, escuchaba. No sabía qué esperaba oír. Tal vez nada, tal vez algo que solo ella pudiera entender. En esos momentos el pozo no parecía vacío, parecía dormido. Mientras tanto, el pueblo seguía viéndola como una carga pequeña y constante. Nunca la echaban del todo, pero nunca la invitaban a quedarse. Era útil, pero no querida, visible solo cuando hacía falta. Hubo días especialmente duros. Días en los que el hambre dolía tanto que la cabeza le daba vueltas. Días en los que la lluvia caía, pero no para ella. Días en los que pensó en irse lejos, a cualquier parte, pero siempre volvía, porque el pozo seguía ahí, y porque, en el fondo de su corazón, sentía que su historia y la del pozo estaban unidas de alguna forma que aún no comprendía. La noche antes de pagar por él, casi no durmió. Contó sus monedas una y otra vez. Las apretó contra el pecho. Eran pocas, ridículas, comparadas con lo que el pueblo consideraba valioso. Pero para ella eran todo. Si no funciona, pensó, al menos lo intenté. Y para alguien que había pasado la vida siendo ignorada, intentar ya era un acto de valentía. El día que decidió entregar sus monedas no fue especial para nadie más. El sol salió como siempre, el polvo se levantó con el viento, las voces llenaron la plaza. Pero para la niña ese día pesaba distinto. Caminó despacio hasta el pozo. Cada paso era una despedida silenciosa de lo poco que tenía. Sabía que después de eso no le quedaría nada. Ni dinero, ni excusas, ni lugar al que volver si fallaba. Mientras avanzaba, recordó las veces que la habían mirado con desconfianza, las puertas que se cerraban antes de que pudiera hablar, las risas contenidas, los suspiros de fastidio. Recordó también los pequeños gestos que nadie notaba, una anciana que le dejaba un trozo de tela, un niño que le compartía agua en secreto. Eran pocos, pero suficientes para no odiar al mundo por completo. Aún así, la burla del pozo fue distinta, porque no se rieron solo de su pobreza, sino de su fe, y eso dolía más. Después de pagar, después de quedarse sola, el peso de todo aquello cayó sobre ella como una marea lenta. Se preguntó si había sido ingenua, si había confundido deseo con verdad. Pero entonces ocurrió ese temblor, ese pulso profundo que ahora no podía olvidar. Sentada junto al pozo, la niña repasaba cada momento de su vida como si el pasado se hubiera acercado a observarla también. Pensó en su madre, en cómo le hablaba del agua cuando hervía la olla. Pensó en las noches sin nadie que le dijera buenas noches. «Si esto es una mentira», murmuró, «entonces que sea la última». El temblor regresó, apenas perceptible. No era violento, era constante, como un corazón que empieza a recordar cómo latir. La niña acercó el oído al borde del pozo, cerró los ojos.
Y entonces escuchó algo, no palabras, no voces, un sonido profundo, lejano, un murmullo antiguo. El corazón le golpeó el pecho con fuerza, se apartó, respirando agitadamente. Nadie más estaba cerca, nadie parecía notar nada, el pueblo seguía igual. Eso la asustó más que si todos lo hubieran visto, porque significaba que aquello era solo para ella. ¿Por qué yo? Pensó. Nunca había sido elegida para nada. El cielo ya estaba oscuro cuando decidió quedarse. No tenía a dónde ir, y ahora tampoco quería irse. Algo la anclaba a ese lugar. Algo que no sabía explicar, pero que sentía con una claridad aterradora. Se abrazó a sí misma para darse calor. El pozo seguía ahí, silencioso, pero ya no parecía vacío. Parecía atento. La niña no sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible, que lo que vendría después no solo cambiaría su vida, sino la forma en que todo el pueblo entendía la fe, la burla y el valor de una sola persona ignorada. Todavía no había agua. Pero el milagro, como la esperanza, nunca llega de golpe. Primero, despierta. La mañana siguiente llegó sin avisar. Como llegan casi todas las cosas importantes, cuando uno todavía no está listo. La niña despertó junto al pozo, con el cuerpo rígido y los labios resecos. Había dormido poco, abrazada a sí misma, escuchando durante horas ese silencio extraño que ya no parecía vacío. El pueblo despertaba lentamente, puertas que se abrían, pasos sobre la tierra seca, voces que regresaban a la rutina. Y entonces la vieron. ¿Todavía aquí?, dijo alguien sorprendido. La niña se puso de pie despacio. Las piernas le dolían. El cuerpo entero le recordaba que no tenía fuerzas de sobra. Aún así, se mantuvo firme, como si alejarse fuera a traicionarse. «Debe estar esperando que el pozo le devuelva el dinero», bromeó un hombre. Las risas no tardaron en llegar. La burla del día anterior no había desaparecido. Había crecido. Ahora ya no era incredulidad, era diversión. La historia de la niña y el pozo seco se había convertido en un espectáculo menor, algo que rompía la monotonía del pueblo. «Dicen que pasó la noche hablándole al pozo», comentó una mujer. «Pobrecita, ya perdió la cabeza». La niña escuchaba todo sin responder. No porque no doliera, sino porque responder significaba aceptar el juego. Y ella no estaba ahí para eso. Se acercó al borde del pozo y miró hacia abajo. La oscuridad seguía intacta, pero algo dentro de ella sabía que no era la misma de antes. El temblor regresó, suave, constante. Esta vez no fue la única que lo sintió. Una piedra pequeña cayó desde el borde y desapareció en el fondo. No se escuchó el golpe, solo un eco profundo, más largo de lo normal. Algunos dejaron de reír. ¿Escucharon eso?, preguntó alguien. «Es solo aire», respondió otro. «Ese pozo siempre hace ruidos raros». Pero la incomodidad ya se había instalado. La niña dio un paso atrás. No por miedo al pozo, sino a las personas, porque cuando la esperanza de alguien se vuelve visible, el mundo tiende a aplastarla. «Vete», le dijo un hombre con voz dura. «Ya hiciste suficiente ridículo». La niña levantó la vista. No había desafío en sus ojos, solo cansancio. «No», respondió en voz baja. Fue la primera vez que dijo esa palabra en mucho tiempo. El silencio cayó como una piedra. «¿Qué dijiste?», preguntó el hombre. «No me voy», repitió ella. «Todavía no». Las miradas cambiaron. Ya no era solo burla, era molestia. La esperanza cuando no se rinde incomoda. «Ese pozo no te pertenece», intervino otro. «Ya pagaste por nada. Ahora aléjate». La niña apretó los puños. No tenía argumentos. No tenía fuerza. Solo tenía una certeza inexplicable que crecía con cada latido que sentía bajo la tierra. «Algo está pasando», dijo, sin saber por qué. «Lo sé.
Las risas regresaron, más fuertes. «Claro», respondieron. «Algo imposible, ¿no?» La palabra quedó flotando en el aire. Imposible. Eso era lo que siempre le habían dicho sobre ella, sobre su derecho a quedarse, a creer, a esperar algo más. El pozo volvió a vibrar. Esta vez nadie pudo negarlo. El suelo tembló apenas un segundo, lo suficiente para que varios dieran un paso atrás. Un murmullo recorrió al grupo. «Debe ser un derrumbe», dijo alguien nervioso. «O una ilusión», agregó otro. El calor... Pero la niña sabía la verdad. La esperanza había dejado de ser silenciosa, y eso la hacía peligrosa. El rumor se extendió rápido. Para el mediodía, casi todo el pueblo sabía que algo raro estaba pasando en el pozo. No hablaban de milagros, hablaban de peligro. «Hay que cerrarlo», propuso un hombre. «Si se derrumba, alguien va a salir lastimado». «O peor», dijo otro. «Esa niña está trayendo mala suerte». La niña escuchaba desde lejos. Cada palabra caía sobre ella como una piedra invisible. Estaba acostumbrada a cargar culpas que no le pertenecían, pero esta vez era distinto. Esta vez sentía que si se iba, algo se perdería para siempre. Se sentó de nuevo junto al pozo. El temblor seguía ahí, más fuerte ahora, como si algo se preparara para salir a la superficie. Cerró los ojos. Recordó cada noche de frío, cada día de hambre, cada vez que alguien la había apartado con la mano. Si todo eso tenía algún sentido, tenía que estar ahí, en ese momento. «No te rindas», susurró, sin saber a quién se lo decía. El pozo respondió con un sonido bajo, profundo, como un suspiro antiguo. Varias personas se acercaron con cautela. «Miren», dijo una mujer, «está temblando de verdad». El miedo reemplazó a la burla. «¡Aléjate!», gritó alguien. «Es peligroso». La niña no se movió. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un hilo de humedad apareció en una de las piedras del borde. Apenas visible, apenas real. «¿Eso es?», preguntó alguien conteniendo la respiración. El hilo desapareció casi de inmediato, absorbido por la tierra seca, pero ya era tarde. Todos lo habían visto. El murmullo se transformó en gritos cruzados, negación, confusión, miedo. «No puede ser», decían. «Ese pozo está seco. Siempre lo estuvo. Es una ilusión». La niña abrió los ojos. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. No sonrió, no celebró, no dijo nada, porque sabía que aquello era solo el principio. El pueblo comenzó a discutir. Algunos querían sellar el pozo, otros querían esperar. Nadie sabía qué hacer cuando lo imposible deja de ser una idea y empieza a tomar forma. «Es culpa de ella», acusó una voz. Desde que apareció, todo cambió. La niña se puso de pie lentamente. «Yo no traje nada», dijo. «Solo creí». La frase cayó como un golpe. Creer. Esa palabra que incomoda, que divide, que expone. El temblor se intensificó. Las piedras vibraron. El aire se volvió fresco alrededor del pozo, como si algo antiguo respirara por primera vez en mucho tiempo. El miedo ya no estaba en la niña, estaba en todos los demás, porque si el pozo despertaba, entonces el error no había sido creer, el error había sido burlarse. La niña dio un paso atrás, sin apartar la mirada de la oscuridad. Algo estaba subiendo, no rápido, no violento, paciente, como si hubiera esperado décadas por ese momento. Nadie se movió, nadie habló, y en ese silencio tenso, el pueblo entero contuvo la respiración, porque el sufrimiento había llegado a su punto más alto, y lo imposible estaba a punto de revelarse. El aire alrededor del pozo se había vuelto distinto. No era solo más fresco, era más denso, como si cargara un recuerdo antiguo que por fin encontraba salida. La niña lo percibió antes que nadie. Lo sintió en la piel, en la nuca, en la forma en que el silencio parecía escucharla a ella. «Aléjense», ordenó un hombre.
Esto no es seguro. Pero nadie se movió. La curiosidad, cuando se mezcla con miedo, paraliza. Todos miraban el borde del pozo como si esperaran una respuesta inmediata, algo que confirmara o desmintiera lo que estaban presenciando, algo que les devolviera el control. La niña dio un paso adelante. «No», dijo alguien, «tú no». Ella se detuvo solo un segundo. Miró a su alrededor. Vio rostros tensos, ceños fruncidos, manos inquietas. Vio la misma incredulidad que había visto toda su vida, pero ahora teñida de temor. «Si se cierra», dijo ella con voz temblorosa, «no volverá a despertar». No sabía cómo lo sabía, simplemente lo sabía. El pozo vibró con suavidad, como si confirmara sus palabras. «¿Despertar qué?», preguntó una mujer. «¿Qué estás diciendo?». La niña respiró hondo. Cada palabra le costaba. No era fácil hablar cuando nunca te habían escuchado. «Esto no es solo un pozo», dijo. «Nunca lo fue». Algunos rieron nerviosos, otros miraron al suelo. Nadie quiso preguntar más. «Es una niña», murmuraron. «Está asustada». Pero la niña no estaba asustada. Estaba decidida. Se arrodilló junto al borde y tomó la cuerda vieja que colgaba, gastada por el tiempo. La examinó con cuidado. Sabía que no era segura. Sabía que podía romperse. Sabía que si bajaba, tal vez no regresaría. «¿Qué crees que haces?», gritó alguien. «¡Baja de ahí!». La niña miró el interior del pozo. La oscuridad parecía distinta ahora, menos cerrada, como si hubiera espacio para algo más que vacío. «Voy a escuchar», respondió. «Alguien tiene que hacerlo». El murmullo se transformó en gritos. Intentaron detenerla. Alguien avanzó, pero se detuvo cuando el suelo volvió a vibrar, esta vez con más fuerza. El pozo no quería ser interrumpido. La niña ató la cuerda alrededor de su cintura con manos temblorosas. Cada nudo era una despedida silenciosa. Pensó en su madre, en el rostro que apenas recordaba. Pensó en todas las noches en las que había deseado no despertar. «Si no vuelvo», susurró, «al menos sabrán que era real». Nadie respondió. Con cuidado comenzó a descender. El aire se volvió más frío a cada paso. La luz del día se reducía lentamente hasta convertirse en un círculo distante. El sonido del pueblo desapareció, reemplazado por un eco profundo y constante. El pozo respiraba. La niña cerró los ojos por un instante y dejó que la cuerda la sostuviera. No sentía pánico. Sentía una calma extraña, como si hubiera llegado exactamente al lugar al que siempre perteneció. Abajo, muy abajo, algo la esperaba, y ella estaba cruzando el umbral. La oscuridad no era total. Había un brillo leve, casi imperceptible, que parecía emanar de las paredes mismas del pozo. No era luz común, no iluminaba, guiaba. La niña descendía despacio, con el corazón latiendo firme. Cada metro la alejaba del mundo que conocía y la acercaba a algo que no sabía nombrar. El sonido era más claro ahora. Un murmullo grave, constante, como agua moviéndose en sueños. Cerró los ojos y escuchó. No eran palabras, pero había intención. «Estoy aquí», susurró. El murmullo respondió, más fuerte. Sus pies tocaron el suelo con suavidad. No era tierra seca, era húmeda, fría, viva. La niña soltó la cuerda con cuidado. El pozo, desde adentro, era mucho más amplio de lo que parecía desde arriba. Las paredes estaban cubiertas de marcas antiguas, símbolos desgastados por el tiempo. No los entendía, pero sentía que hablaban de promesas y pactos olvidados. Avanzó unos pasos, entonces lo vio. No era una fuente abierta ni un río subterráneo. Era algo más profundo, una grieta brillante en la roca, de donde emergía una luz suave y pulsante. De ahí provenía el murmullo. «Has vuelto», sintió. No escuchó.
La niña se quedó quieta. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no por miedo, por reconocimiento. «Nunca me fui», respondió en un susurro. La luz se intensificó un poco. El aire se volvió cálido alrededor de ella. La grieta parecía expandirse lentamente, como si despertara de un sueño largo y pesado. Arriba el pueblo esperaba. Abajo la niña comprendía. No era el pozo lo que había estado seco, era la fe, la gratitud, el respeto. El agua no se había ido, se había escondido, porque nadie había estado dispuesto a creer sin burlarse. Nadie había estado dispuesto a darlo todo sin exigir nada a cambio. Hasta ahora, la grieta comenzó a emitir un sonido distinto, más claro, más cercano a un canto profundo. La niña sintió que algo se acomodaba dentro de ella, como si una pieza perdida encontrara su lugar. «¿Por qué yo?», preguntó al fin. La respuesta llegó como una certeza suave. «Porque escuchaste cuando nadie más quiso hacerlo». La niña se arrodilló. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de pertenencia. La luz creció un poco más. El murmullo se transformó en un flujo lento. No agua aún, pero promesa. Arriba alguien gritó su nombre. La cuerda se tensó. «Está viva», gritaron. «Sigue ahí abajo». La niña miró hacia arriba. Sabía que pronto tendría que volver. Sabía que lo que había descubierto cambiaría todo. Pero también sabía que esto no podía apresurarse. El milagro no responde a la urgencia humana, responde a la entrega, y ella ya había dado todo. Arriba, el pueblo ya no era el mismo. Nadie hablaba en voz alta. Las risas habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido. Todos miraban el pozo con una mezcla de miedo y expectativa, sin saber exactamente qué esperaban ver ni qué temían descubrir. La cuerda seguía tensa. «¿Está bien?», preguntó alguien en un susurro. Nadie respondió. El silencio se volvió espeso, casi insoportable. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, estirarse como si el tiempo mismo se negara a avanzar hasta que algo ocurriera. Abajo, la niña permanecía de rodillas frente a la grieta luminosa. La luz seguía pulsando lentamente, como un corazón que late sin prisa. El murmullo profundo se había calmado, transformándose en una presencia constante, vigilante. No había palabras, no había instrucciones, solo espera. La niña respiraba despacio, siguiendo el ritmo de aquella pulsación. Sentía el frío de la roca bajo las manos y al mismo tiempo una tibieza suave que la envolvía desde dentro. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podían ser minutos o algo mucho más largo. El milagro, si es que iba a ocurrir, no parecía apurarse. Arriba, un anciano dio un paso al frente. «Esto no es normal», dijo. «Nada de esto lo es». «Tal vez nunca lo fue», respondió otro. «Tal vez nosotros cambiamos». Las palabras quedaron flotando. El viento se detuvo por completo. Ni una hoja se movía. Incluso los animales parecían haberse alejado del lugar. El mundo contenía la respiración. «¿Y si no vuelve?», preguntó una mujer, con la voz quebrada. Nadie se atrevió a responder esa pregunta. La niña cerró los ojos. Sintió el peso de todas las miradas que no podía ver, de todas las expectativas que se habían depositado en ella sin pedirle permiso. Nunca había querido ser el centro de nada. Siempre había deseado pasar desapercibida. Y sin embargo, ahí estaba. «No me apresures», susurró, sin saber a quién hablaba. «Todavía no». La luz respondió con un pulso más lento, más profundo. Era una advertencia suave. Arriba, algunos comenzaron a inquietarse. Un hombre propuso bajar la cuerda un poco más. Otro dijo que debían sacarla de inmediato. El miedo buscaba acción, cualquier cosa que rompiera la espera. «¡Es solo una niña!»,
gritó alguien. «¡No podemos dejarla ahí!». El anciano negó con la cabeza. «Ya no es solo eso», dijo. «Algo la eligió». La frase provocó un estremecimiento general. Elegida. Nadie quería esa palabra. Porque elegir implica responsabilidad, y aceptar lo que estaba ocurriendo significaba admitir que se habían equivocado. Abajo, la niña comenzó a sentir un cansancio profundo, no físico, sino emocional, como si toda su vida estuviera pasando lentamente frente a ella, pidiéndole una respuesta final. «Estoy cansada», pensó, «pero no quiero irme todavía». El murmullo volvió, más suave que antes. No era una orden, era una invitación a confiar. La grieta brilló un poco más. Y luego, nada. Ni sonido, ni pulso, ni luz adicional. El silencio se cerró de golpe. Arriba, alguien gritó su nombre. Abajo, la niña abrió los ojos de golpe. El tiempo había dejado de avanzar. El silencio no siempre es ausencia. A veces es una prueba. La niña lo comprendió mientras permanecía inmóvil frente a la grieta apagada. La luz seguía ahí, pero ya no crecía. El murmullo se había detenido. No había señales de avance, ni de retroceso. Era como si todo esperara una decisión. «¿Qué más quieres de mí?», susurró con un hilo de voz. No obtuvo respuesta. Por primera vez desde que descendió, el miedo comenzó a filtrarse lentamente. No el miedo al pozo ni a la oscuridad, sino el miedo a que todo aquello hubiera sido solo un error. Una ilusión nacida del deseo desesperado de creer. Arriba, el pueblo comenzaba a dividirse. «Esto ya duró demasiado», decía un grupo. «Hay que sacarla». «No», respondían otros. «Si la sacamos ahora, lo perderemos todo». «¿Todo qué?», replicaban. «Nada ha pasado». Las voces subían y bajaban como olas. La cuerda se movió un poco. Alguien había tirado de ella. Abajo la niña sintió el tirón y su corazón se aceleró. «No», dijo en voz alta, por primera vez. «Todavía no». No sabía si alguien la escucharía. No sabía si tenía derecho a pedir más tiempo, pero algo dentro de ella se negó a irse. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó cada burla, cada noche sin techo, cada moneda ahorrada con cuidado. Recordó el momento en que entregó todo sin garantía de nada. «Si esto es una prueba», susurró, «entonces no voy a huir». Se levantó lentamente y avanzó un paso más hacia la grieta. El suelo estaba frío pero firme. Apoyó la mano sobre la roca brillante. Al contacto, una oleada de emoción la atravesó. No imágenes, no palabras, sensaciones, sed, espera, olvido. Comprendió entonces que el pozo no había sido abandonado solo por el pueblo, sino por el tiempo. Nadie había vuelto a pedirle nada con humildad. Nadie había vuelto a escuchar. «No te olvidé», dijo ella con lágrimas en los ojos, «aunque no supiera tu nombre». La grieta respondió con un leve destello. Arriba, el anciano alzó la mano. «Esperen», ordenó. «Algo está cambiando». El aire volvió a moverse. Un soplo fresco recorrió el borde del pozo. Las piedras vibraron apenas. Abajo la luz comenzó a crecer otra vez, lenta, decidida. La niña cayó de rodillas, sollozando en silencio. No de miedo, de agotamiento, de alivio. «Gracias», susurró, «por no rendirte conmigo». La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de promesa. El murmullo regresó, más claro, más fuerte. Ya no era solo latido, era movimiento. Arriba, el pueblo sintió el cambio. Algo profundo se estaba despertando de verdad. Nadie se atrevió a hablar, porque todos comprendieron al mismo tiempo que estaban a segundos de presenciar aquello que siempre se burlaron de ver. Y el silencio ya no era vacío, era anuncio. El primer sonido no fue agua,
Fue un crujido profundo, antiguo, como si algo que llevaba siglos dormido se estuviera desperezando bajo la tierra. El pozo vibró de abajo hacia arriba, no con violencia, sino con una fuerza contenida, medida, casi respetuosa. Arriba, el pueblo entero dio un paso atrás. ¿Escucharon eso?, susurró alguien. Nadie respondió. No hacía falta. Todos lo habían sentido en el pecho, como un golpe sordo que no dolía, pero que sacudía los recuerdos. Abajo, la niña levantó la cabeza justo cuando la luz de la grieta se expandió de golpe, iluminando la cámara entera. Ya no era un destello tímido, era un resplandor firme, cálido, envolvente. La roca comenzó a transformarse ante sus ojos. Donde antes había superficies ásperas y secas, ahora surgían vetas brillantes, como canales que despertaban uno a uno. La niña sintió un olor distinto en el aire, húmedo, limpio, vivo. «Eso es», susurró, incapaz de terminar la frase. Entonces lo escuchó. Un goteo. Una sola gota cayó desde la grieta y golpeó el suelo con un sonido claro e inconfundible. La niña abrió la boca, sin poder creerlo. Se acercó lentamente y extendió la mano. Otra gota, y otra más. El agua comenzó a fluir, primero tímida, luego constante, recorriendo las paredes como si siempre hubiera estado allí, esperando permiso para regresar. Arriba, alguien gritó. «¡Está pasando! ¡Algo está pasando!». El murmullo del pozo se convirtió en un rumor profundo, parecido al de un río lejano. La cuerda temblaba, no porque alguien tirara de ella, sino porque la tierra misma estaba en movimiento. La niña se quedó inmóvil, con el agua corriendo entre sus dedos. Estaba tibia, como si viniera del corazón mismo del mundo. «No me mentiste», dijo, con la voz quebrada. «Nunca me mentiste». La luz ahora pulsaba al ritmo del agua. Cada latido traía más caudal, más fuerza. El suelo comenzó a cubrirse lentamente, sin peligro, como una marea paciente. Arriba los incrédulos ya no hablaban. Algunos caían de rodillas, otros lloraban sin entender por qué. «Después de tantos años», murmuró una mujer. «Después de todo lo que dijimos», el anciano cerró los ojos. «No volvió por nosotros», dijo, volvió por ella. Abajo, la niña sintió una presión suave en el pecho. No dolor, responsabilidad. Comprendió que el pozo no solo había despertado, había aceptado. Pero aún no había terminado. El agua se detuvo de golpe. El silencio regresó, breve pero intenso. La luz se concentró en un solo punto frente a ella, formando una figura difusa, sin forma humana, pero llena de presencia. La niña contuvo la respiración. «Esto es el corazón», susurró una voz que no sonaba fuera, sino dentro de ella. «Y ahora debes decidir». Las lágrimas corrieron libremente por su rostro. «Ya decidí», respondió. «Desde el primer día». La luz se expandió una vez más, y entonces el pozo rugió. El rugido no fue violento, pero sí definitivo. Arriba, el suelo tembló con una intensidad que obligó a todos a sujetarse de algo. Las piedras alrededor del pozo comenzaron a agrietarse, no rompiéndose, sino abriéndose como una flor antigua que vuelve a florecer. «¡Agua!», gritó alguien. «¡Miren!». Desde el interior del pozo, el agua comenzó a subir. No desbordaba caóticamente, ascendía con orden, llenando el espacio como si conociera exactamente su límite. Abajo, la niña fue elevada suavemente, sostenida por una corriente firme y cálida. No necesitó agarrarse de la cuerda, el pozo mismo la guiaba. «No tengas miedo», susurró la voz. «Lo que diste vuelve multiplicado». La niña cerró los ojos y dejó que el agua la llevara. Arriba, los primeros chorros surgieron del borde del pozo, cristalinos, brillantes bajo la luz del sol.
El pueblo entero quedó paralizado al ver cómo el pozo seco, aquel objeto de burla, volvía a la vida. Algunos reían, otros lloraban, muchos no podían moverse. «No es posible», murmuraban. No después de todo. La niña emergió lentamente, sostenida por el agua hasta quedar de pie en el centro del pozo. Estaba empapada, temblorosa, pero viva, con los ojos llenos de una calma que nadie le había visto antes. El agua seguía brotando, no solo del pozo. Pequeñas corrientes comenzaron a surgir alrededor, humedeciendo la tierra reseca. El suelo absorbía el agua con avidez, como si hubiera estado esperando ese momento durante generaciones. El anciano avanzó, apoyándose en su bastón. «Ella no compró el agua», dijo en voz alta. «Compró la memoria». Nadie se atrevió a contradecirlo. La niña miró a su alrededor. Vio los mismos rostros que se habían burlado, las mismas bocas que habían reído cuando entregó sus monedas. No había rencor en sus ojos. «No lo hice por ustedes», dijo con voz suave. «Lo hice porque creí». Un silencio pesado cayó sobre el lugar. El agua siguió fluyendo, estable, abundante, como si nunca fuera a acabarse. Alguien dejó caer una bolsa de monedas al suelo. «No sirve», dijo otro. «Nada de eso sirve ahora». La verdad era clara y dolorosa. Lo que había despertado el pozo no podía comprarse, ni exigirse, ni forzarse. Solo responder. La niña dio un paso fuera del pozo. El agua no la siguió. Se quedó donde debía, obediente, viva. El anciano inclinó la cabeza. «Perdón», dijo, en nombre de todos. La niña no respondió. Miró el cielo, luego el agua, luego sus manos vacías. Por primera vez en su vida no necesitaba nada. El milagro no la había hecho rica, la había hecho hogar. El agua siguió brotando durante horas, no con violencia ni prisa, sino con una constancia que desconcertaba, como si el pozo quisiera dejar claro que no era un truco pasajero, ni una ilusión destinada a desaparecer con el amanecer. El pueblo entero se reunió alrededor, observando en silencio cómo la vida regresaba a la tierra reseca. Los surcos del suelo comenzaron a oscurecerse, las plantas marchitas parecían enderezarse lentamente, y el aire adquirió un olor nuevo, fértil, profundo, real. Pero algo no cambiaba. Las miradas. Nadie sabía cómo mirar a la niña. Algunos evitaban cruzar los ojos con ella. Otros la observaban con una mezcla de vergüenza y temor, como si temieran que con solo mirarlos, ella pudiera ver cada palabra cruel, cada risa, cada burla que habían lanzado cuando pagó por un pozo muerto. La niña permanecía sentada a un lado, envuelta en una manta que alguien le había dado. No hablaba, no sonreía, simplemente observaba. «El agua volvió», dijo un hombre, rompiendo el silencio. «Eso es lo que importa». El anciano negó lentamente con la cabeza. «El agua volvió», repitió, «pero nosotros todavía no». Esa frase cayó como una piedra en el pecho de muchos. Las mujeres comenzaron a llenar vasijas. Los niños se acercaban con cautela, como si temieran que el agua desapareciera si la tocaban con demasiada confianza. Algunos hombres discutían qué hacer ahora, cómo repartirla, cómo aprovecharla. La niña escuchaba todo sin intervenir. En su interior sentía una calma extraña, mezclada con cansancio. El milagro había ocurrido, sí, pero no se sentía como una victoria. Era más bien un final necesario. Una mujer se acercó con los ojos enrojecidos. «Yo», comenzó, «yo me reí de ti». La niña levantó la mirada. «Lo sé», respondió con suavidad. La mujer tragó saliva. «Pensé que eras tonta, que estabas desperdiciando lo poco que tenías». «Tal vez lo estaba», dijo la niña, «pero era mío para darlo». La mujer no supo qué responder. Se arrodilló frente a ella y rompió a llorar. Ese gesto abrió algo. Uno a uno,
Otros comenzaron a acercarse. No todos hablaban. Algunos solo bajaban la cabeza. Otros murmuraban disculpas torpes, incompletas, temerosas. La niña no rechazó a nadie, pero tampoco abrazó a todos. El pozo no volvió para borrar lo que pasó, dijo finalmente cuando el círculo se cerró. Volvió para que no lo olviden. Las palabras dolieron más que un grito. Esa noche el pueblo no celebró. No hubo música ni brindis. Encendieron fogatas pequeñas, compartieron pan y agua y hablaron en voz baja. Por primera vez en muchos años no se permitieron mentirse. La niña durmió cerca del pozo. Soñó con agua que no corría hacia afuera, sino hacia adentro, llenando grietas invisibles. Al despertar, supo que lo más difícil apenas comenzaba. Los días siguientes trajeron cambios que nadie había anticipado. El agua no solo llenó el pozo, cambió la forma en que el pueblo respiraba, caminaba, hablaba. Ya no había discusiones por cada gota, pero surgieron otras tensiones, más profundas. ¿Quién decide ahora?, preguntaban algunos. ¿De quién es el pozo? La pregunta flotaba como una amenaza. El anciano fue claro. No es de nadie, dijo. Y por eso mismo, es de todos. No todos estuvieron de acuerdo. Hubo quienes quisieron cercarlo. Otros propusieron vender el agua a pueblos vecinos. La vieja lógica intentaba volver, disfrazada de necesidad. La niña escuchó cada discusión. Una tarde se puso de pie y caminó hasta el borde del pozo. El agua reflejaba el cielo con una claridad que parecía imposible. Si lo convierten en negocio, dijo sin alzar la voz, se irá. Las conversaciones se detuvieron. ¿Cómo lo sabes?, preguntó alguien desafiante. La niña apoyó la mano en la piedra húmeda. Porque no volvió por eso, no dio más explicaciones. Esa noche el murmullo regresó en sus sueños, no como advertencia, sino como recordatorio. El milagro no era gratis, exigía memoria, exigía humildad, exigía renuncia. A la mañana siguiente, el anciano reunió al pueblo. Este pozo nos puso una condición, dijo, no escrita pero clara. Si volvemos a ser los mismos, lo perderemos. Hubo silencio. Y hay algo más, añadió. La niña no se queda aquí. Las miradas se giraron hacia ella. ¿Qué?, preguntaron varios a la vez. El anciano la miró con respeto. Este lugar ya tomó de ella todo lo que podía pedir. Si se queda, la convertirán en símbolo o en excusa. Ninguna de las dos cosas le pertenece. La niña sintió un nudo en la garganta. No quiero que me deban nada, dijo, ni que me sigan. Un hombre protestó. Pero es gracias a ella. No, respondió la niña. Fue gracias a lo que ustedes olvidaron. Al amanecer, preparó una pequeña bolsa. No llevaba monedas, no las necesitaba. El pueblo se reunió para despedirla. Nadie intentó detenerla. Algunos lloraban en silencio. El agua seguía fluyendo. Antes de irse, la niña se volvió una última vez. Cuídenlo, dijo. Pero más que eso, cuídense de olvidar. Y se fue. El pozo quedó atrás, lleno, vivo, observando. El milagro había terminado. La responsabilidad apenas comenzaba. La niña caminó durante horas sin mirar atrás. No porque no le doliera dejar el pueblo, sino porque comprendía algo que nunca le habían enseñado. Algunos lugares cumplen su propósito solo una vez en la vida de alguien. Volverlos a mirar demasiado puede convertirlos en anclas. El camino era largo y polvoriento, pero no le parecía hostil. Cada paso se sentía más ligero que el anterior, como si el peso que había cargado desde siempre se hubiera quedado junto al pozo. No llevaba oro, no llevaba promesas, llevaba algo mejor: silencio interior. Mientras avanzaba, recordaba los rostros del pueblo al despedirse. No vio gratitud exagerada ni idolatría. Vio algo más raro: conciencia. Y eso, entendió, era el verdadero milagro.
El agua había regresado, sí, pero el cambio real había ocurrido antes, en el momento en que alguien creyó sin pruebas. Caminó hasta que el sol comenzó a descender. Entonces se detuvo junto a un árbol solitario y bebió del pequeño odre que le habían dado. El agua era fresca, clara, no especial, y aún así sonrió. «No todo necesita ser extraordinario», susurró. Esa noche soñó con el pozo, pero ya no estaba en el fondo ni rodeada de luz. Lo vio desde lejos, integrado al pueblo, sin protagonismo, cumpliendo su función en silencio. Al despertar, sintió paz. Días después, llegó a otro lugar, un poblado pequeño, olvidado por los mapas. Allí nadie la reconocía, nadie sabía su historia, nadie esperaba nada de ella. Y eso fue un regalo. Trabajó ayudando donde podía. Compartió agua cuando alguien la necesitó. Escuchó más de lo que habló. Nunca contó lo que había ocurrido con el pozo. No porque fuera un secreto, sino porque entendió que las historias sagradas no siempre se cuentan con palabras. Mientras tanto, en el pueblo del pozo, el tiempo avanzaba distinto. El agua seguía fluyendo, constante. No se volvió más abundante ni más escasa, simplemente permanecía, y con ella una memoria silenciosa. Cada vez que alguien proponía usarla para beneficio propio, alguien más recordaba a la niña, no como heroína, como espejo. «No olviden cómo volvió», decían. «Volvió cuando dejamos de exigir». Los niños crecieron escuchando esa historia, no como una leyenda grandiosa, sino como una advertencia suave. El pozo no pedía sacrificios, pedía respeto. Y así, sin darse cuenta, el pueblo cambió para siempre. No se volvió rico, no se volvió famoso, se volvió digno. Pasaron los años. La niña ya no era una niña, pero tampoco se convirtió en alguien que buscara ser recordada. Vivió con sencillez, con esa calma que solo poseen quienes dejaron de esperar algo del mundo. A veces, al ver un pozo en algún camino, se detenía, no para buscar milagros, sino para escuchar. Sabía que no todos hablaban, sabía que no todos debían despertar. El mundo seguía siendo duro, injusto, a veces cruel, pero ella ya no se sentía pequeña frente a eso. Había aprendido que dar sin garantías no es debilidad, es una forma profunda de fuerza. En el pueblo del pozo, el anciano murió una mañana tranquila. Antes de irse, pidió que no levantaran estatuas, ni placas, ni símbolos. «Si quieren honrar lo que pasó», dijo, «recuerden cómo tratamos a la más frágil entre nosotros, antes y después». Cumplieron su deseo. El pozo quedó tal como estaba, sin adornos, sin guardianes, abierto. Un día, muchos años después, una niña distinta llegó al borde del pueblo, no huérfana de padres, pero sí de esperanza. Llevaba poco consigo y miraba el pozo con curiosidad. «¿Todavía da agua?», preguntó. Una mujer sonrió. «Sí», respondió, «pero no es eso lo más importante». La niña frunció el ceño. «¿Entonces qué?», la mujer pensó un momento. «Que una vez alguien creyó cuando nadie más lo hizo». Y eso fue suficiente. Muy lejos de allí, la mujer que había sido la niña sintió una paz profunda, como si una cuerda invisible se hubiera aflojado por completo. El ciclo estaba cerrado. No hubo aplausos, no hubo recompensas visibles, solo una verdad simple, silenciosa y poderosa. Lo que se da desde la fe regresa como sentido. Esta historia no trata de pozos ni de milagros visibles. Trata de qué hacemos cuando nadie nos garantiza nada, de en quién nos convertimos cuando el mundo se ríe de nuestra fe. Si esta historia te tocó el corazón, es porque todos, en algún momento, hemos sido esa niña. Y si llegaste hasta aquí, tal vez aún crees, aunque a veces lo olvides. Suscríbete al canal para más historias que no solo se escuchan, se sienten, porque mientras alguien siga creyendo, no todo está perdido.